¿Qué está pasando en el pueblo de Dios con respecto a la intimidad familiar? Muchas veces somos personas habitando en un mismo lugar o compartiendo un mismo lugar físico, pero en muchas ocasiones ni tan siquiera sabemos qué le está pasando al que habita o está viviendo al lado nuestro. Entonces eso es aquello que Dios quiere hoy que se derribe de nuestras vidas, que se derribe en nuestras familias y que realmente podamos decirle, Señor, en mi familia tenemos un altar, en mi familia compartimos y vamos juntos a tu presencia y te conocemos juntos. Amén. ¿Qué es la intimidad? Es una relación de amistad muy estrecha y de gran confianza, tanto vertical como horizontalmente. Me parecía lindo porque dice muy estrecha y de gran confianza. Muy estrecha y de gran confianza. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere que tengamos una relación muy estrecha y de gran confianza, primeramente con Él y después con las personas con las cuales habitamos o vivimos, estrecha y de gran confianza. Por favor, vamos a la palabra de Dios en Lucas 11:17, rápidamente. La versión Dios habla hoy me gustó mucho como relata este pasaje. Papito Dios, vamos a leer tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que hables a nuestras vidas. Toma el control de nuestro entendimiento, de nuestras emociones e incluso de nuestra carne. Abrimos nuestro espíritu a ti, te damos total libertad para que hables y gobiernes en esta mañana en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Lucas 11:17 dice, pero él, que sabía lo que estaba pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y todas sus casas se derrumban una sobre otra. La versión Esta versión dice, mas él, conociendo, la Reina Valera, los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Con esta versión de Dios habla hoy me parecía tremenda, porque el Señor me decía, cuando se habla de país, estamos hablando de familia, de mi familia, y cuando se habla de casa, se está hablando de cada uno de los integrantes de esa familia. Ahora sí, leamos en esta versión, pero cambiando ese país por familia y el casa por persona. Amén. Entonces dice, toda familia dividida en bandos enemigos se destruye a sí misma, y todas las personas se derrumbarán una sobre la otra. Eso es aquello que Dios no quiere que pase en nuestras vidas. Dios quiere que podamos edificarnos y levantarnos unos a otros. No solamente que compartamos un lugar físico de vivienda, reitero, como decía hace un momento, donde cada uno vive su vida como quiere, donde el que vive en el segundo piso ni idea cómo está el del primer piso, y hay momentos donde uno pregunta en las familias: ¿y cómo está? Yo no sé. Y entonces uno se queda, bueno, ¿y no es que viven juntos? Bueno, ¿y no se supone que comparten un mismo lugar de vivienda? Pero entonces las personas dicen, no, ni idea, no sé qué está pasando. Y eso es lo que Dios desea desarraigar en nuestras vidas, porque en el mundo se está viendo eso, pero en el pueblo cristiano también se está viendo. Esta división es la que Satanás y el mundo desean alcanzar, y cada uno de nosotros le estamos ayudando. Nosotros estamos siendo parte de esa división, que Satanás, que sería la gran victoria de Satanás. Porque no nos hemos dado cuenta que también somos divisores en las familias y en los núcleos, porque creemos que no lo somos y por tanto no sabemos qué es aquello que debemos hacer. Es una época donde la familia ha perdido su verdadera esencia. Si nos damos cuenta desde la Constitución, desde los colegios y todos los entes públicos y privados, ¿qué dicen? Sí, la familia es el núcleo de la sociedad, pero ¿qué estamos haciendo para que realmente no pierda esa esencia verdadera del trono de la gracia aquí, a cada uno de nosotros, a cada una de las familias? Si nos damos cuenta, mire la persona que tiene a su lado,
y se va a dar cuenta que muy seguramente es parte de su familia. Quiere decir que nosotros somos una iglesia por diseño de Dios familiar, guerrera, profética, pero familiar. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere levantar núcleos familiares, no solamente donde nos ayudemos el papá al hijo o el hijo al papá, sino que entre hijos de una familia e hijos de otra familia puedan levantarse y puedan ayudarse. Entre papás de una familia y papás de otra familia puedan levantarse y puedan animarse. Hay situaciones que, si nos damos cuenta, hay adolescentes, en Cristo es la vida, y tal vez un papá, Dios ya le dio la estrategia para poder sortear alguna situación y el otro la está clamando. Si este ya la conoce, ¿por qué no compartirla con aquel que le está clamando? Si la estrategia viene del trono de la gracia, es ahí donde no debemos tener, no, que se levanten mis hijos y los del resto pues de malas. No, una oración tuya como padre, como abuelo, incluso por otro niño, por otro joven, es aquello que un día va a levantar tu generación, que un día va a levantar a aquellos que hoy lo han necesitado, que hoy lo están necesitando. Entonces Dios no quiere que los papás vayan por un lado y que los hijos vayan por otro. Hoy les digo, y como lo recibíamos, sí, la generación Z es una generación diferente. Muy diferente a nosotros, muy diferente a nuestros ideales, a nuestros pensamientos, pero en este momento donde Dios nos ha permitido trabajar a mi esposo, a mí con esta generación, es precioso porque hay un valor, son un tesoro en las manos de Dios y nos hemos dado cuenta en muy poco tiempo el hambre y la sed que hay en esa generación por Dios. Nosotros simplemente decimos, no, ellos nadie los entiende, no, ellos son depresivos, no, ellos nada les gusta que les digan, pero no nos damos cuenta del valor y la esencia que está en sus corazones y en sus vidas por amar a Dios. Hay hambre y sed. Hay hambre y sed. Así que yo le digo, no desmaye de orar. Si hay alguien de la generación Z en su familia, muy cercana, en sus vecinos, no deje de orar, porque hoy estamos viendo las respuestas de cada una de esas oraciones que cada uno de ustedes y nosotros hemos levantado por esa generación. Cada uno debemos encontrar nuestra función espiritual familiar. ¿Cuál es tu función espiritual familiar? Nosotros nos movemos en muchos roles de la sociedad y cuando nosotros estamos trabajando o sí, que somos empleados, en ese momento nosotros debemos preguntar, ¿cuál es mi función en esta empresa espiritual? ¿Cómo? Como empleado. ¿Cuál es mi función espiritual en mi congregación? Pero en este momento estamos hablando de familias y ¿cuál es mi función espiritual familiar? Pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿usted sabe cuál es su función espiritual familiar? Y si le dice que no, dígale tranquilo, para eso estamos aquí, para aprender. Cuando nosotros conocemos cuál es nuestra función espiritual, familiar, podemos comprender que Dios nos da esa función espiritual familiar para hacer apoyo del otro, aún en nuestras diferencias. Podemos ser apoyo aún en nuestras diferencias. Bueno, y eso es lo que Dios quiere. Dile al Señor: Espíritu Santo, ayúdame en esta mañana a encontrar mi función espiritual familiar porque necesito saberla. Muchas veces creemos que sí, el papá es el sacerdote, claro que lo es, escrito está, que la mujer sabia edifica el hogar, claro que lo es, pero ¿qué pasa? Una mamá puede cumplir muchos roles espiritualmente hablando, puede ser la amiga, puede ser la consejera, hay sabiduría en la mujer, hay cosas que muchas veces los papás no van a comprender porque el espíritu maternal está en la mamá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los papás muchas veces quieren ahorcar a los hijos y la mamá es como que, no, tranquilo, espérate, vamos a hablar. Vamos a buscar una estrategia, vamos a buscar la manera de hacerlo, vamos a buscar qué es lo que Dios haría. ¿Sí? El hombre dice, no, ¿qué es lo que yo haría? Muchas veces la mujer es, no, espérate, ¿qué es lo que Dios haría? ¿Sí? Entonces es ahí donde se debe encontrar ese equilibrio y donde debemos decir espiritualmente qué es lo que yo tengo que hacer. Porque espiritualmente todos tenemos que orar, espiritualmente todos tenemos que adorar.
¿Por qué? Bueno, no tenemos. Hemos decidido tener una vida en adoración y hemos decidido tener una vida en oración. ¿Para qué? Para conocer a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios me daba ciertos pasajes para los hijos y para los papás. Todos somos hijos, pero no todos somos papás en este lugar. Pero espiritualmente sí, físicamente aún no. Pero entonces es ahí donde vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver el Salmo 127, 3. Este lo voy a leer en la versión Dios habla hoy y dice, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones para el Señor. Si usted tiene a su hijo ahí al lado, dígale, usted es mi bendición, usted es mi bendición. Y si usted tiene a su papá ahí, dígale usted a su papá, tú eres mi bendición o usted es mi bendición. Amén. Vamos por favor a Proverbios 4, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Presten atención, oh hijos. Todos somos hijos, entonces todos vamos a prestar atención. A la instrucción de un padre y den oído al entendimiento y a la inteligencia, pues les he brindado buena enseñanza. No dice nomás les he brindado una enseñanza, dice buena enseñanza. No dejen de lado mi instrucción, porque yo fui hijo de mi padre tierno y único delante de mi madre. Él me instruyó y me dijo, afirma mi palabra en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi instrucción como a la niña de tus ojos. Es decir, nosotros, hijos, guardemos la instrucción de nuestros padres. Guardemos la instrucción de nuestros padres. Cuando lo comprendamos y aun cuando no lo comprendamos. Y mayormente la instrucción de nuestro Padre Celestial, que aquí la ha dejado para cada uno de nosotros. Vamos rápidamente a Proverbios 6, 20, 23. Dice la palabra de Dios, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no tengas en poco la instrucción de tu madre. Átalos de continuo a tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te acompañarán cuando andes y estarán contigo. Guárdalos para ellos, guárdalos para que ellos te guarden a ti. Sean ellos tu meditación cuando te levantes, porque el mandamiento es lámpara y la ley es luz. Y senda de vida la amonestación y la disciplina. ¿A cuántos nos gusta ser amonestados? A ninguno. ¿A cuántos nos gusta ser disciplinados? A ninguno. Que nos peguen, a ninguno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando Dios dice que la amonestación es necesaria, usted si es papá es necesaria. Y uno como hijo ya cuando va creciendo supo que fue necesario. Bueno, a mí como los 2 correazos que me dieron, no más. Pero aquellos que más les dieron, pues sabrán si fueron necesarios y justos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en la edad tal vez que nos dan el correazo, nuestros papás son los peores y los odiamos, ¿verdad? Y muchas veces, ¿qué tal? Eso no fue justo, eso no fue lo que debieron hacer o como me debieron corregir. Pero cuando pasan los años y empezamos a ver que realmente si era aquello que en ese momento nosotros necesitábamos y que ellos lo hicieron por amor, por amor, por amor. Así como cuando Dios nos disciplina, lo hace por amor. Vamos por favor a Efesios 6, 1, 4. Los que no trajeron Biblia se hacen al lado de un cristiano, por favor. Efesios 6, 4, 6 del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando hablábamos de esta larga vida, yo le preguntaba al Señor si eran hartísimos años, muchos años, pero el Señor hablaba de una vida buena, de una vida abundante, de una vida plena, de una vida llena de su amor, de su favor, de una vida llena de su gloria, de una vida llena de paz, de tranquilidad, de una vida donde Él sea el centro,
de cada uno de nosotros. Esa es una vida larga, porque imagínese usted una vida tediosa todos los días, usted ya quiere que se le acabe ya, ¿sí? Mientras que si usted está con Dios y conoce la plenitud del Padre, entonces usted va a querer que sea una larga vida para usted y para compartir aquello que Dios le ha dado. Vamos por favor a Proverbios 13:24. Yo pienso que es uno de los que cuando van pasando los años vamos comprendiéndolo. No es que tenga muchos, ¿no? No es que tenga muchos, pero pues han pasado algunos. Proverbios 13:24. Al que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, padres, por favor, corrijamos a estas nuevas generaciones. No con golpes, no como antes tal vez lo hacían, que hasta que no le salía sangre no le dejaban de pegar. No, seamos sabios para levantar esta nueva generación. Hay momentos donde necesitan un correazo, yo no digo que no, pero no todo se hace a los golpes, sino con la sabiduría y la plenitud que solamente Dios puede dar a cada uno de los padres. Amén. Ahora vamos a hablarle a los padres. Vamos a Deuteronomio 4:9. Dice la palabra de Dios. Solo que tengan mucho cuidado, padres, y guárdense a sí mismos, no sea que se olviden de todas las cosas que sus ojos han visto y se aparten de su corazón todos los días de su vida. Háganla saber a sus hijos y a sus nietos. Es decir, que el día de hoy nuestras generaciones conozcan de Dios, no es del pastor ni de los amiguitos que no le contaron, y dice, no se olviden de lo que hoy está pasando. ¿Qué quiere decir? Que hoy Juan y yo no tenemos hijos, pero más adelante vamos a tenerlos. Y el día de hoy lo que está pasando yo no lo puedo olvidar, para que cuando lleguen esos niños yo pueda decirles, sí, Cristo es la vida, inició así, Cristo es la vida, pasó por muchas cosas, pero Dios siempre lo sostuvo. En nuestra vida Dios siempre nos sostuvo. En todo momento Él siempre estuvo allí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no contamos porque creemos que es obvio y que todo el mundo debe saber que fue Dios quien a mí me levantó. Uno, no le estás dando la gloria a Dios. Y dos, te olvidaste de lo que Él hizo ayer. Y crees que lo que tienes hoy es gracias al esfuerzo de tus manos, de tu empleo, de tu trabajo. Y no es así. Así que por favor, no nos olvidemos de lo que pasó cuando conocimos a Jesús. Que tal vez muchos llegamos mal. Llegamos por problemas. Y que le podamos decir a nuestras generaciones, sí, yo llegué mal, pero el único que me sacó de ese hueco que yo pensé que no tenía salida fue Dios, el único. Y así mismo ellos van a decir un día mi papá me contó que cuando tenía problemas y no tenía solución, el único que lo sacó fue Dios. Y eso es lo que ellos van a replicar también a esa misma su generación. Y es eso lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos por favor a Deuteronomio 11:18-21. Por lo tanto, pondrán estos mandamientos en su corazón, en su alma, y los atarán como una insignia en sus manos y estarán como una marca en su frente. Les enseñarán a sus hijos, hablando de ellos cuando ustedes se sienten en sus casas, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Los escribirán en los postes de sus casas y en sus puertas, para que sus días y los días de sus hijos en la tierra que Yahvé su Dios juró entregar a sus padres sean tantos como los días de los cielos sobre la tierra. Es tremendo porque aquí dice, cuando ustedes se sienten en sus casas. ¿Qué quiere decir? Nosotros como familia muchas veces nos sentamos a chismear o a preguntar qué hay del tío por allá, qué hay del primo, qué hay de su vida. En el momento que usted se siente, que usted pueda tener un momento especial para decir, hoy vamos a conocer a Jesús juntos. Hoy vamos a poder ver o contarle a sus hijos, mira, yo a ti tal vez no te he contado, pero un día Dios esto hizo en mi vida. Un día Dios se glorificó en mi empleo de esta manera.
Porque muchas veces contamos todo lo malo que nos pasó en el día y decimos, no, si vieras que eso me llegó un paciente que no, pero me llegó una niña muy juiciosa. Pero ¿por qué no podemos decir, mira, Dios se glorificó en este día? Y contárselo a los hijos, a los hermanos, a los primos, a los tíos, a todos, porque eso es lo que Dios quiere, que haya un voz a voz de su gloria, de su presencia y de su conocimiento. Vamos a Proverbios 23:13. Dice la palabra de Dios, no detengas la disciplina del muchacho, pues si lo azotas, no morirá. No morirá. Amén. No morirá. Vuelvo y digo, con la sabiduría del trono de la gracia, cada uno. No es que hágale. No, eso no se va a morir todavía. No, con la sabiduría del reino. Vamos a Efesios 6:4. La escritura habla de la vara, no habla de chancla ni de zapato, de vara, de vara. Dice la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una parte, hay una versión que dice, padres, no exasperen a sus hijos. Y yo busqué qué era exasperar, y es provocar gran irritación o enfado. Provocar gran irritación o enfado es exasperar a los hijos. Entonces, mucho cuidado con eso. Y Proverbios 22:6 dice, enseña el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará. Con respecto a esta palabra, sentía de parte de Dios muy fuerte, una exhortación hacia los padres. Y decía el Señor que cuando habla de enseñar la palabra de Dios, muchas veces aquí en el reto bíblico, en la escuela dominical tenemos un reto bíblico para los niños. ¿Y qué pasa? Muchas veces yo me he dado cuenta, y porque ellos me han contado, dicen, no, es que mi papá me manda a leer la Biblia. Mi hijo, vaya a leer la Biblia. Mi hijo, vaya a orar. Y el Señor me decía, ¿y tú crees que esa es la manera correcta? Y yo le decía, bueno, Señor, pues no soy papá, pero como hermana también lo hice. Luis Camilo, vaya a leer. Juan Manuel, vaya a leer. ¿Sí? Y me decía el Señor, ¿acaso no han comprendido que dice enseñar? No dice ni mandar, enseñar. ¿Y qué es enseñar? ¿Dónde tú puedes enseñar? En un altar familiar. Y en ese altar familiar debe haber una intimidad familiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El Señor me ponía un ejemplo tan simple como a su hijo. Su hijo no sabe sumar. Y usted lo sienta y le dice, vea, me hace el favor y me hace estas sumas y ahora vengo. Usted va a llegar y el niño no va a tener las sumas hechas porque simplemente no sabe sumar. ¿Usted qué tiene que hacer? Ingeniárselas, traer manzanas, peras, frijoles, lentejas, maíz. Exactamente. Usted busca la manera para enseñarle a su hijo cómo aprenda a sumar. Entonces usted trae una manzanita, usted dice, mira, una manzanita con otra manzanita te dan 2 manzanitas. Y muchas veces los mandamos y le decimos, vaya, lea la Biblia. Y más tarde vengo a que me diga qué fue lo que aprendió. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos está diciendo, enseñen. Enseñen. Entonces nosotros muchas veces decimos, cuando he visto en los momentos de congregarnos, levante su mano si usted quiere que su hijo aprenda a profetizar, a orar y todos, amén. Sí, yo quiero. Le pregunto, 1, ¿usted sabe qué es profetizar? 2, ¿usted le ha enseñado a su hijo a profetizar? 3, ahí cuando usted ya sepa, cuando usted ya le ha enseñado, ahora sí su hijo tiene las bases para profetizar. ¿Qué es orar? Si usted sabe qué es orar, para todo el mundo no es obvio lo que es orar, porque uno diría, no, pues todo el mundo dice que ora, o todo el mundo dice conocer a Dios. Pero entonces, ¿qué tanto usted se ha sentado a decirle, hijo, ¿tú sabes cómo se ora? ¿Tú sabes hacerlo? Y en ese momento que él pueda decir, mamá, realmente no. Y que tú puedas decir, listo, vamos a empezar un proceso. Y que tú comprendas que esa es
tu responsabilidad. No es la responsabilidad de los pastores. No es la responsabilidad de otras personas diferentes al papá y a la mamá. Porque esas son cosas, digamos, diría el mundo, tan básicas que como cristianos nosotros deberíamos enseñarlas. Amén. Hacer verles a ellos de forma práctica la escritura, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona, cómo se hace que algo suceda. Eso es enseñar. Dice comunicar. ¿Qué es enseñar? Comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no las tiene. Cuando yo voy a enseñar es porque no lo tienen, porque no lo conocen y porque yo ya lo conozco. Y voy a impartir aquello que Dios a usted y a mí nos ha dado por gracia, por amor. De igual manera nosotros tendríamos que hacerlo con nuestras generaciones. Queremos que ore y que comprenda, y lo más tenaz es que nosotros en nuestras oraciones decimos: Señor, quiero que mis hijos o que mis hermanos dependan del Espíritu Santo de Dios. Puede ser que no lo conozca. Yo hace 3 meses estamos en un proceso con mi esposo de conocer al Espíritu Santo. Lo habíamos escuchado desde que cada uno conoció el Evangelio, pero lo teníamos en teoría. No lo conocíamos en la práctica. Ahora, si a nosotros de una u otra manera nos ha costado con mayor razón a las nuevas generaciones, porque si nosotros nos hemos olvidado y no les transmitimos aquello que conocimos o aquello que Dios nos ha dado ayer, entonces ¿cómo vamos a hacer el día de hoy si queremos verlos levantados en una vida en victoria? Amén. Les voy a contar rápidamente por tiempo. En Jueces 13 habla de Sansón. ¿Cuántos sabemos de Sansón? La historia de Sansón. ¿Y qué pasó? El ángel se le aparece a la mamá de Sansón. Era una mujer que llega y ve el ángel y ella se asusta y el ángel le dice: oye, vas a ser mamá. Y ella: uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que voy a ser mamá? Corre rapidísimo a contarle al esposo, y el esposo dice: ay, ¿cómo así? Y el esposo va y habla con Jehová y le dice: Señor, por favor, vuelve a enviar a tu ángel para que me diga si es que vamos a tener un hijo, cómo hay que criarlo. Miren la sabiduría tan tremenda, porque ella había podido decir: no, pues a mí me lo mandan y si él confía en mí, pues yo lo crío. ¿Sí? Pero no, dijo: por favor, vuelve a enviar por segunda vez al ángel y que me diga cómo debo tener cuidado, qué debo enseñarle y a qué se va a enfrentar él. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Tremendo, tremendo, porque se le apareció una vez y nosotros de poca fe hubiésemos dicho: no, pues ya vino, ay no, sí, yo me quedo, y sí, él vino una vez. Y muy pocos probablemente le diríamos: envía a tu ángel por segunda vez. ¿Sí? Probablemente no lo hubiésemos hecho. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Si esta mujer y este hombre pudieron pedirle instrucción a Dios acerca de lo que iba a hacer su hijo aquí en la tierra, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? ¿Qué tan dispuestos estamos a esperar la instrucción de Dios? Ahora, usted se preguntará: listo, mi hijo, Dios me ha hablado cosas, pero yo no las veo hecho una realidad. Hoy le pregunto: si Dios le ha hablado cosas de su hijo, ¿qué ha hecho usted con respecto a lo que Dios le ha dicho de su hijo? Por ejemplo, y eso lo hablábamos en algún momento con Dios por algún tema que Dios permitió, y hablábamos y ella nos compartía algo de una hermana que conocía, y dice que la niña le gustaba, y siempre le han dicho que era una adoradora, y que le gustaban los instrumentos, y que la mamá le decía, ella le decía a la mamá: mami, quiero un instrumento para empezar. Listo, pues no tenían la gran solvencia económica para darle el mejor instrumento, pero pues le daba una guitarra sencilla pero que aprendiera, y la niña empezaba en su guitarra. Después: mami, es que yo quiero un piano.
y bueno, una organeta y fue. ¿Y qué pasó? El apoyarlos a ellos, el incentivarlos, los va a ayudar a encontrar su propósito. ¿Sí? ¿Qué pasa? En algún momento yo en el colegio era pésima cantando, o sea, era pésima. Yo creo que la que pasaba las partituras nomás, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Jamás en mis planes estaba lo del saxofón o aprender a tocar, a cantar. Pero ¿qué pasa? En ese proceso de que yo empiezo a ver, ¿será que es esto? Sí, me encanta. Dios empezó a poner que el saxofón en mi corazón y yo, pero qué raro, si yo con la música como que no mucho. ¿Por qué un saxofón? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es llevarlos a ustedes, papá, apoyen a sus hijos. Si su hijo le dice que le gusta la danza, en sus altares familiares, póngalo a danzar, que adore al Señor. Si a su hijo le gusta, o sea, incentívelo, ayúdelo. Ayúdelo, porque eso es lo que él necesita, el empujón para poder encontrar. Muchas veces podemos empezar en un ministerio, pasar a otro, pero le aseguro que va a llegar el momento donde usted sabe cuál es su lugar en el ministerio y en la casa de Dios. Pero si nunca intenta y si usted no apoya a su hijo, pues siempre va a estar sentado, su hijo y usted. ¿Sí? Entonces, esa es el deseo de parte de Dios en cada una de nuestras vidas. Ahora, le pregunto, cuando nosotros empezamos en este servir a Dios, en cada uno de los momentos o lugares donde Dios se lo permita, hay momentos y hay personas y de sus generaciones se va a levantar personas que vayan y sirvan en la política porque los necesitamos. ¿Sí? Necesitamos personas en las artes. Yo sueño, anhelo y quiero encontrar una persona que pinte proféticamente. Complicado, sí, porque no lo he encontrado. O una persona, por ejemplo, sueño y anhelo encontrarme una psicóloga bien, muy afirmada en la palabra de Dios. Pero bueno, son pocos o pues yo no las conozco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son momentos, son diseños, son personas que Dios necesita levantar. Pero si usted y yo hoy no nos levantamos y nos despertamos a ayudar y empujar a esas generaciones, todo va a seguir igual. Todo va a seguir igual. Miren que en la escritura, bueno, hay 3 hombres, son muchos más que realmente dejaron un legado. Entre ellos está David, está Josué y está Abraham. Pero me impactaba mucho cuando Dios me hablaba de José, porque José fue un hombre tremendo, tremendo. ¿Sí? José, todos sabemos de José. Entonces, ¿qué pasa? Estuvo en la cárcel, Dios lo usó. Sus sueños, sus procesos, después llegó a Egipto y toda esta parte, pero si nos damos cuenta, la escritura habla muy poco de Efraín y Manasés, que son su generación. Y yo digo, ¿qué pasó? José fue muy usado por Dios y muy dependiente de Dios. ¿Y qué pasó con Efraín y Manasés? No habla la escritura de que ellos continuaron con el legado. No habla. ¿Qué pasó? Yo pregunto, ¿habrían altares familiares en la familia de José? ¿Se reuniría él con su esposa, era egipcia, y con sus hijos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que nosotros estamos en esa misma situación? ¿Estamos como José y como la egipcia? Que simplemente, sí, qué rico que yo sea usado, qué rico que Dios sane a través de mí. ¿Y las generaciones? ¿Y los legados? ¿Qué vamos a hacer ahí cuando estemos enfrente de Dios y Él nos diga, ¿y qué legado dejaste? No, pues como que no tengo, como que ya no puedo hacer nada, como que ya el tiempo se me acabó. Entonces que a partir de hoy nosotros empecemos a construirlo. Y miren que es tremendo. Vamos por favor a Primera de Crónicas 16, 28 y 29. La palabra de Dios es muy clara, pero nosotros somos muchas veces muy ciegos a lo que está escrito. Primera de Crónicas 16, 28. Dice la escritura: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Me regalas el verso anterior, por favor? Dice: tributad a Jehová, oh familias.
Cuando venimos a la casa de Dios o el lugar donde nos congregamos, estamos tributando a Jehová. Pero Él también quiere ser tributado en cada uno de sus hogares, en cada una de sus vidas, en cada uno de los miembros de su hogar. Y es ahí donde muchas veces decimos, pero no vemos respuestas, pero no vemos que mi hijo se enamore de Dios. Si usted no le enseña en la intimidad de su hogar quién es Dios, no espere que lo haga por fuera. No lo espere. Entonces es usted y soy yo responsables de que esas nuevas generaciones se levanten. Padres, ¿qué pasa cuando hay una intimidad familiar? Se derriban las vergüenzas entre padres y entre hijos. Se derriban los temores y se derriban las frustraciones. Como en algún momento, en algún mensaje anterior lo hablamos, era tremendo cuando yo empiezo a orar con Juan, juntos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros somos egoístas hasta en nuestras oraciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos y, por ejemplo, yo iba a orar por mi mamá, entonces yo decía, no, pero, ay, Juan, ¿qué va a pensar? O de mi papá o mis hermanos o cualquier familiar. Y yo decía, no, pero pues qué pena, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si hay vergüenza en un matrimonio, no hay confianza. Y eso es lo que nos está impidiendo levantar altares familiares. Porque ¿qué pasa? Usted también tiene que comprender que su esposo puede saber que su mamá tiene errores y que su papá también los tiene y viceversa y sus hermanos. Y no se trata de tapar los errores, se trata de exponerlos delante de la presencia de Dios y poder buscar una solución. ¿Sí? Tal vez si yo oro por mi familia, Dios me puede estar gritando las respuestas, pero los amo tanto que no las voy a ver. Pero quizá Dios se las puede mostrar a mi esposo. Y en sentido contrario. ¿Por qué frustraciones? Porque muchas veces tenemos cosas guardadas y arraigadas, miedos en mi corazón. Pero no, qué pena que él se dé cuenta que yo tengo frustraciones. ¿Por qué no? Es su esposo, es su esposa, son sus hijos. ¿Por qué no decirle a sus hijos, estamos pasando por una situación económica ajustada? ¿Por qué no decírselo? Si es que son sus hijos. No son dos personas que se aparecieron desde ayer y viven en su casa. Ellos también quieren ser parte, porque muchas veces como adultos blindamos los inconvenientes y ellos piensan que tienen una vida perfecta y no son conscientes de lo que realmente está pasando en casa. Y eso se trata de la intimidad y la confianza que cada uno tengamos como familia. Pero ¿dónde se levanta eso? En la presencia de Dios. Solamente en la presencia de Dios. ¿Usted quiere ver a sus hijos victoriosos cuando tengan 2, 3, 4, 5, 6 años? Tiene que empezar a trabajar desde ya y a sembrar desde ya en sus corazones. Los primeros 5 años sus hijos absorben absolutamente todo. Empiece a confesar en sus vidas, empiece a decirle usted como abuelo, como papá, toda la familia. Por ejemplo, Anita, todos los días leerle un pasaje de la Biblia. Que con Anita con 1 año ya se haya leído toda la Biblia. ¿Ya la escuchó? Sí, pero ella sola no lo va a hacer. Necesita a sus papás. ¿Sí? Que cuando ya nos nazca el bebé de Josie Will, que ya no, pero ya nací, ya conoce la Biblia, ya se la leyó toda. ¿Sí? Si nosotros no la leímos en 4 meses, pues ya el bebé nació y ya se la leyó, ¿verdad? Porque los últimos serán los primeros. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Padres, perdonen a sus hijos. Hijos, perdonen a sus padres, porque solamente en el verdadero amor hay unidad verdadera. Solamente en el verdadero amor. Muchas veces pedimos un milagro y como dijo el salmista Julio Melgar, el milagro está ahí. Cada uno de los milagros que nosotros pedimos habitan con nosotros en casa. Y es ahí donde nosotros debemos aprender a valorarnos unos a otros como familia. No juzgarnos, todos tenemos errores, no hay familias perfectas. Era tremendo porque hablábamos con una jovencita hace días y preguntaba, ¿y ustedes pelean? Nos preguntaban. Nosotros sí peleamos. ¿Y cómo lo solucionan? No, pues cuando ya tenemos mucho mal genio, los dos nos quedamos callados.
pero igual vamos, oramos, hola Señor, bueno, hasta luego, ya vamos a dormir, sí, estamos molestos Señor, pero queremos ponernos a cuentas contigo, mañana vamos a hablar del tema en cuestión. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Dice la Escritura que no debemos acostarnos, no se debe oponer el sol sobre vuestro enojo. Entonces no le demos lugar al diablo, ni como esposos, ni con los hijos, ni absolutamente nada. Amén. Por favor, póngase en pie, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor esa sabiduría que solamente Él necesita y quiere que nosotros como sus hijos tengamos. Bendecimos cada una de las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, bendecimos sus vidas y declaramos que sus familias se levantan en victoria total a través de la intimidad familiar. En el nombre de Jesús, amén.